Bueno, en primer lugar, agradeceros la oportunidad que me habéis ofrecido para poder, bueno, participar en este evento, en el World Organization Conference con International House. Eh, bueno, me llamo Javier Pardo, soy profesor de español en el Instituto Cervantes y también en el Instituto en International House aquí en Londres. Y el tema de hoy que vamos a tratar es, bueno, ya el que habéis anunciado, que es el de ideas y recursos para llevar a cabo una evaluación más efectiva y eficaz del proceso de aprendizaje del alumno. Eh, para empezar, y ya un poco ahora en segundo lugar, ¿no? Para empezar, me gustaría que pensarais en la palabra evaluación. ¿Mm? Que todos los que estáis escuchándome ahora, que pensarais en la palabra evaluación y que eh, decidierais o pensarais con qué palabras asociáis la evaluación. Aquí os he puesto en el PowerPoint una lista de palabras, todas relacionadas con evaluación, pero me gustaría que eligierais las 3 palabras o 4 palabras, ¿no?, de esta lista, de este cuadro que tenéis, eh, con las que vosotros, bueno, asociáis en la evaluación. Y si podéis, las podéis escribir en el chat y así ya las puedo leer. Entonces voy a dejar un minuto, básicamente, para que penséis y escribáis vuestras palabras en el chat, si es posible. ¿Sí? Ahí. Bueno, ya voy leyendo algunas, ¿no? Eh, reflexionar, motivación, feedback, analizar, error, bien. Ujú. Tom, veo que muchas son negativas, ¿no? El control, castigo. Bien. Bueno, es interesante ver que muchas veces la manera en la que evaluamos, ¿vale? Condiciona también un poco la manera en la que enseñamos, o muchas veces la manera en la que enseñamos está condicionada por la manera en la que evaluamos, ¿no? Mm, evaluación y enseñanza deberían ser dos cosas que van unidas, que no van separadas, y que deberían ser acordes, ¿no? Muchas veces, pues eso, dime cómo evalúas, ¿no? Diría yo, y te diré cómo enseñas. Es decir, la evaluación debería ser otra parte más del proceso de aprendizaje y enseñanza y debería estar allí incluida, ¿no? Yo las palabras, por ejemplo, yo cuando veo castigo o veo examinar, pues muchas veces
o veo reorientar. Pues claro, yo ya puedo ver un poco el estilo del profesor, la manera en la que enseña. Si yo las palabras que elegiría de esta lista son yo, bueno, me quedaría con estas. Portafolio, reorientar, analizar, error, reflexionar, recoger datos, autonomía, motivación, responsabilidad, reparar, control y feedback. Y como ves, bueno, pues la mayoría son palabras, bueno, por no decir todas, son palabras positivas, incluso el error, la palabra error que muchas veces pensamos que es algo negativo. Tengo que decir que muchas veces los profesores utilizamos la palabra en español, decimos muchas veces cometer un error. Y habría que tener un poco de cuidado con la palabra cometer, porque normalmente la palabra cometer, bueno, normalmente siempre la palabra cometer la asociamos con palabras negativas. Hablamos de cometer un asesinato, cometer un atentado, cometer un pecado, cometer adulterio, infidelidad, etcétera. O sea, la palabra cometer siempre va asociada con palabras negativas. Por lo tanto, cometer un error en clase, no. Deberíamos decir quizás hacer un error, pero no la palabra cometer. Entonces hay que ver la palabra error como algo positivo. Otras palabras, bueno, analizar, orientar, reparar, control. Todas estas palabras yo creo que la evaluación debería verse como algo positivo, no como algo negativo. ¿De acuerdo? Pues hay que cuidar un poco pues las palabras que utilizamos en clase, ¿no? A ver qué es lo que les transmitimos a los alumnos. Bueno, palabras que yo descarta. La evaluación en realidad debería ser de todas estas palabras que había dicho, ¿no? Por ejemplo, lo de apto, no apto. Bueno, a ver, apto, no apto. Es un poco, desde mi punto de vista, a ver, o vales o no vales. Me parece un poco negativo. Lo de juzgar, ¿a quién le gusta que le juzguen? Juzgar, siempre eso de juzgar evaluaciones, juzgar la producción escrita y oral. Bueno, juzgar. Parece que a nadie le gusta que le juzguen. Calificar con una nota, ¿no? Esto, a ver, un numerito. ¿Qué significa el numerito? Aprobar y suspender. O sea, examen. Ya solo con escuchar la palabra examen a todos nos entra estrés. Por lo menos a mí. O sea, es estrés. La palabra test, A, B, C, D, no. A mí esto no va a medir mi capacidad o mis competencias comunicativas en una lengua. Por lo tanto, creo que son palabras ya un poco que deberían por lo menos descartarse en lo que es evaluación. Lo que es evaluación auténtica, que es lo que me gustaría presentar en este taller. Para mí, la evaluación, resumiendo, sería algo como recoger información, eso es lo más importante, recoger información oral, escrita, y después de haber recogido esta información, pues poder analizarla. Y una vez analizada, poder reorientar al alumno, ayudarle a progresar, a mejorar, a motivarle, a seguir aprendiendo, a seguir equivocándose y haciendo errores, no cometiendo errores. Esto sería básicamente lo que es evaluación. Evaluación también lo de reorientar, ¿no? Lo del feedback. Tengo que deciros que la palabra evaluación en inglés es assessment, ¿no? Y es interesante que la palabra assessment viene de la palabra assidere, que es una palabra latina. Y assidere en latín significa sentarse junto a o sentarse con. Es decir, la evaluación sería sentarse con el alumno. Es decir, me siento con el alumno y le voy a explicar en qué puntos, pues en qué puntos tiene que mejorar,
qué aspectos de la lengua pues está, bueno, pues tiene que practicar más, o qué cosas está haciendo bien también, ¿no? No solamente ver las cosas negativas, también ver, bueno, las cosas negativas, las cosas en las que tiene que mejorar, sino también las cosas que está haciendo bien. Entonces, bueno, hay que recordar, pues eso, ¿no? Que assessment, no hay que, viene de la palabra asidere, que es sentarse con el alumno, para reorientarle, para ayudarle. Bien, los objetivos de esta sesión va a ser presentar una breve definición de lo que es la evaluación auténtica, que ya, bueno, acabo de dar algunas ideas o algunas, bueno, sí, algunas ideas de lo que es la evaluación auténtica, exponer algunas de las dificultades o retos a la hora de evaluar a nuestros alumnos y, por último, proponer un conjunto de ideas y recursos para dinamizar y hacer más efectivo y eficaz el proceso de evaluación. Entonces, bueno, allá vamos. La evaluación auténtica sería lo que define Kohonen en uno de sus manuales, que es la evaluación auténtica. Se refiere a los procedimientos para evaluar el progreso del alumno utilizando actividades y tareas que integran los objetivos del aula, los currículos y la actuación de la instrucción y de la vida real. Es decir, que la evaluación debería ser parte de la enseñanza, parte del aprendizaje, parte del aula. Daniel Cassagne, cuando habla del, por ejemplo, del portafolio, que es una de las herramientas que utiliza él como herramienta de evaluación, dice que entra en el aula sin hacer ruido el portafolio. Y es verdad, porque los alumnos usan el portafolio muchas veces, ¿no? Como parte de su, no de la evaluación solamente, sino también como parte de la clase, de todo el proceso de aprendizaje. Entonces, claro, el alumno ve eso como algo que forma parte del currículum, que forma parte de los objetivos y que es algo que utilizan en clase. Esas actividades y tareas que hacemos, ¿no? Muchas veces producciones, bueno, escritas, producciones orales, interacciones, cualquier actividad, ¿no? En la que los alumnos tengan que producir. Creo que son interesantes utilizarlas como forma de evaluación dentro del aula. No es necesario poner un examen, ponerles algo, digamos, venga, mañana examen. O sea, pues no, porque es como un castigo, estrés, lo que decíamos, ¿no? Algunas tareas, actividades, por ejemplo, de evaluación que se podrían utilizar en las aulas, en clases, en las entrevistas, encuestas, presentaciones y proyectos, diarios de aprendizaje, actividades significantes, cualquier cosa que hagamos en clase, ¿no? Que podamos integrar y utilizar como evaluación. Si todo eso se puede recoger en un portafolio de lengua. Seguro que muchos ya conocéis lo que es un portafolio. Es el conjunto de documentos, ¿no? De los alumnos, esos documentos en los que los alumnos seleccionan en una carpeta y coleccionan en la carpeta a lo largo del curso, de manera que pueden reflexionar, muy importante la palabra reflexionar, y mostrar su progreso y aprendizajes realizados. En el portafolio, bueno, pues van seleccionando y coleccionando, bueno, pues trabajos que van haciendo en clase, que se pueden hacer algunos en clase, otros se pueden hacer en casa, pero lo más importante es que el alumno tiene que seleccionar. Y en todo que seleccionar uno o dos para que me los evalúen, pues claro, tengo que reflexionar, a ver, ¿cuál es mejor? ¿Por qué? ¿Dónde he fallado más? ¿O cuál he hecho mejor? Hay todo un proceso de reflexión, que es muy importante y que no hay que olvidar. Los retos y dificultades con los que nos encontramos los profesores cuando evaluamos muchas veces es integrar la evaluación en la enseñanza. Es lo que ya había avanzado, que muchas veces, bueno, pues ponemos el examen al final del curso, muchas veces
los ponemos en filas a los alumnos, no pueden hablar, no pueden utilizar el diccionario, cuando durante todo el curso estos alumnos han podido, bueno, pues todas las actividades que hemos hecho en clase han sido comunicativas, interactivas, se han puesto en grupos, han utilizado el diccionario y cuando llega el examen, venga, todos separados, aquí no habla nadie, vamos a... Entonces me parece como que es, no sé, como que corta el rollo, ¿no? Decimos en español, como que la evaluación queda al margen de lo que es la enseñanza. Otra dificultad sería preparar y corregir. Sí que es verdad que a veces, bueno, piden ese examen final. Es verdad que a veces lo quieren porque es como que les obliga a estudiar, cierto. Os doy toda la razón. Tengo alumnos que me dicen, pero no hay examen. Yo pensaba que había examen. Yo quiero examen. Bueno, si lo piden, oye, ¿por qué no? Yo creo que sí, ¿por qué no? Dárselo. A mí, o sea, si ellos me lo piden, yo, adelante. O un test informal, sí, sí. O sea, ¿por qué no? O sea, yo no estoy en contra del examen, ¿vale? Yo creo que el examen debería ser algo más, ¿no? Como una parte más de la evaluación. Pero no lo único, ¿eh? Porque en muchas instituciones en las que yo he trabajado, o, hablando con algunos compañeros, ¿no? De otros sitios, pues, bueno, de sus centros de trabajo, pues me dicen, mira, es que aquí usamos solo un examen, punto. Hombre, es un poquito, bestia, me parece. Creo que es interesante, pues, combinar, ¿no? Utilizar diferentes formas de evaluación. Cuantos más datos recojamos, pues mejor. Hay alumnos que son muy buenos haciendo exámenes, hay alumnos que son muy buenos haciendo en portafolio, escribiendo, pues que cada uno un poco, pues que sea evaluado según la manera en la que se sienta más cómodo o más, sí, bueno, más cómodo, digo yo, o usando pues diferentes métodos, ¿no? O diferentes formas de evaluar. Bien, bueno, pues preparar, corregir y evaluar nuestras muestras de evaluación también es uno de los retos. Siempre estamos allí preparando, corrigiendo, evaluando, diseñando los criterios de evaluación, a ver cuáles son los criterios que voy a utilizar, cuáles van a ser los más precisos, los más fiables, los más válidos. No es fácil. Dar feedback y comentarios a los alumnos también. Atender toda la diversidad que hay. Tenemos muchos, pues lo que hablábamos, que hay alumnos que quieren examen, hay otros que no, toda la diversidad, ¿cómo puedo atender a claro, porque cada alumno es hijo de su padre, hijo de su madre, son muy diferentes, entonces, claro, ¿cómo yo atiendo a cada uno, ¿no? Os voy a poner esta diapositiva, por ejemplo. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. ¿Me podéis decir quién sacaría un 10 y quién sacaría un 0? Lo podéis escribir en el chat si queréis. Exacto, el pez sacaría un 0. ¿Y un 10? ¿Quién pensáis? O el pájaro. Bueno, el pájaro no sé si climb. El pájaro vuela, ¿no? El otro día, bueno, uno me decía, pero el pájaro no vuela. Entonces no sé si el pájaro, no sé muy bien qué es lo que haría, si el pájaro climb o no sé muy bien. La nota que le pondríamos al pájaro. Pero bueno, el mono, yo creo que sacaría muy buena nota. En fin, como vemos, un examen está muy bien, pero claro, medir a cada uno de ellos por el mismo patrón no me parece justo. Por eso creo que ahí tenemos un grupo de alumnos muy diverso, al que tendríamos que atender. Y claro, pues cuantas más formas de evaluación, decíamos, usemos, pues mucho mejor para poder atender
a cada uno pues de la forma más personalizada, ¿no? Bien, ideas y recursos, que esa es la parte que más nos interesa y la que, bueno, creo que es más práctica. Vamos a empezar, a ver, con algunos recursos, ideas, pues con los que yo he trabajado, ¿eh? Con los que yo he trabajado en el aula. Y os voy a presentar primero de todo, bueno, los controles o pruebas de clase. Hay una página web, no sé si la conoceréis algunos de vosotros, pero es Socrative, Space Race. Yo os aconsejo que si tenéis oportunidad de entrar en esta página web y crear una cuenta como teacher. Podéis login como teacher o login como alumno, como estudiante. Nosotros como profesores entraremos como profesores, vamos a crear una cuenta allí y una vez que hemos creado esta cuenta, aquí tenemos la página que os saldría, la página web, Teacher Login y Student Login. Creamos la cuenta y una vez que hemos creado esa cuenta, tenemos la oportunidad de crear una prueba. Tenemos Create Quiz, Import Quiz, My Quizzes, Reports. Simplemente hay que ir a Create un Quiz y cuando vamos a Create Quiz, tenemos tres opciones de pruebas. Es en plan examen, ¿de acuerdo? En plan test. Pero a los estudiantes les gusta mucho y os voy a decir por qué. Bueno, pues es un Space Race, ¿no? Un Space Race es una, bueno, ya sabéis, una carrera en el espacio. Tenemos la opción de multiple choice, true, false, short answer. Le ponemos un nombre, name your quiz, add question. Y podemos ir creando diferentes pruebas. Es bastante fácil de usar, muy intuitivo. Aquí tengo, por ejemplo, los quizzes que yo he preparado. Uno de conectores temporales, otro como se dice en español, presente indicativo, presente subjuntivo, infinitivo, pretérito indefinido e imperfecto. Creamos la prueba, la podemos editar, podemos download, delete, duplicate, podemos, una vez que ya la hemos creado. Es muy fácil de usar. Simplemente, una vez que ya hemos creado la prueba y ya la hemos guardado, tenemos que ir a buscar la prueba. Y simplemente vamos a My Quizzes y allí tenemos que seleccionar la prueba. Una vez que hemos seleccionado la prueba, tenemos que decir, por ejemplo, si tenemos 15 alumnos, pues tenemos que poner number of, select a saved quiz, seleccionamos la prueba, number of teams, si son 15 alumnos, ponemos 15 en el number of teams, y auto assign, yo diría auto assign directamente, yo nunca toco esto, lo dejo allí, y le doy a, aquí está, select save quiz, number, assign time, team, colors. Una vez que ya he seleccionado todo esto, pongo Start Activity. Le doy a Start Activity, ¿de acuerdo? Y les pido a los alumnos que entren en Socrative, en un ordenador, tienen que tener un ordenador cada uno en el aula. Yo en donde trabajo, cada uno tiene un ordenador. Entonces, si tengo 15 alumnos, están los 15 alumnos en un ordenador, ¿no? Cada uno en un ordenador. Entonces, entran ellos en el Socrative, pero ingresan como estudiante, en el Student Login. En el Student Login, cuando entran, tienen que meter en el room, aquí arriba, ¿veis? El room, un momentito, aquí tenéis el room, este es Socrative 1, siempre cambia este número, depende de la prueba. Entonces el alumno,
cuando entra en el student login, aquí, welcome to, enter your teacher's room below, entran aquí, meten join room. Y entonces cuando ya se han metido, le dice waiting for your teacher to start an activity. Entonces el alumno, cuando ya están todos dentro, tienen este mensaje y yo, en mi ordenador, tengo el Start Activity y le doy al Start. Cuando ya todo el mundo está dentro, con el Waiting, please, for your teacher. Entonces, cuando están todos dentro, ya he seleccionado la prueba, he asignado el número de alumnos que hay, etcétera, y están todos dentro, le doy al Start Activity y entonces los alumnos van contestando al test, pregunta por pregunta. Yo en un proyector, en el aula, proyecto la imagen que tenéis aquí. Y entonces el blue, magenta, lime, peach es un alumno diferente. Cada alumno tiene asignado un color. Y entonces a medida que el alumno va contestando a las preguntas del test y las va contestando correctamente, el test va avanzando, ¿no? Digamos el test, la carrera, ¿no? El cohete va avanzando. Entonces gana no el primero que termina, sino el que contesta el mayor número de preguntas correctas. Lo interesante de este test es que, claro, ellos ven que quién va adelante, quién va detrás, quién va ganando. Entonces es como una competición, ¿no? Cuando ya han terminado todos, les sale este mensaje, wait for your teacher to start an activity, otra vez les sale este mensaje, y entonces yo le doy a finalizar y entonces voy y selecciono la prueba que han hecho. Voy a la prueba que habían hecho cuando ya han terminado y me pregunta, which would you like your report? Y digo sí. Y le doy download. Which reports would you like? Entonces automáticamente el ordenador me prepara, es interesantísimo, me saca en PDF o en Excel el resultado de todos los alumnos. O sea, yo puedo ver el nombre de cada alumno con las preguntas que ha contestado bien, las que ha contestado mal. También con este report automático puedo ver en qué pregunta han fallado más todos los alumnos o algunos o en qué tienen que mejorar. O sea, me lo corrige automáticamente. Yo no tengo que corregir nada. Esto va así. Súper rápido y súper práctico, ¿no? Entonces, me ahorra muchísimo tiempo. Esta herramienta podéis descargar el informe y una vez que habéis descargado el informe, pues lo podéis guardar en vuestro ordenador, en vuestro pendrive y luego tenéis allí pues pues como parte de la evaluación. Sí, si tenéis allí una sala de ordenadores, pues algún día, de vez en cuando, los podéis bajar y hacer el Space Race. Lo podríais hacer en esa aula, en el IH de Londres, por ejemplo, en la sala de ordenadores, pues sí. Y bueno, la verdad es que esta herramienta es muy útil porque te descarga todo en el momento, te corrige, no tienes que corregir nada, tú lo haces todo el programa. Es muy fácil de usar, las pruebas se pueden hacer muy fácilmente, es muy intuitivo. No tenéis que pasar muchas horas explorando la herramienta y cómo funciona y qué hay que hacer y cómo... No. Bien, vamos a ver más ideas y recursos. Otra actividad, bueno, que hago muchas veces en clase, el que sepa el presente del subjuntivo, el verbo decir que se levante y se cambie de silla. Bueno, yo muchas veces hago lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, en el aula tengo 10 alumnos, pues lo que hago es hago un círculo en medio de la clase, un círculo con 9 sillas. 9 alumnos están sentados y un alumno está en el centro del círculo, en el centro del círculo este de sillas.
está de pie, un alumno, y este alumno coge una tarjeta que yo le doy y la tarjeta dice: el que sepa el presente del subjuntivo del verbo decir, que se levante y se cambie de silla. Entonces, todos los alumnos que saben el presente del subjuntivo del verbo decir tienen que levantarse y cambiarse de silla. El que está de pie, en cuanto se levantan el resto de los alumnos, tiene que correr y sentarse también. Al final, cuando se cambian de silla, siempre queda uno en el medio, porque son 10 alumnos, 9 sillas, entonces, claro, se sientan 9 alumnos, pero siempre va a quedar uno en el medio. La persona que está en el medio es la persona que tendrá que preguntar. Entonces, la persona que se queda en el medio, entonces, tiene que conjugar el presente de subjuntivo del verbo decir. Entonces, diga, digas, diga, digamos, digáis, digan. Yo le doy otra tarjeta a ese alumno con otra pregunta, otra pregunta de vocabulario. El que sepa qué significa la palabra, por ejemplo, pared, que se levante y se cambie de silla. Entonces, todos los alumnos que saben lo que es la palabra pared se tienen que cambiar. El que estaba de pie se tiene que sentar y el resto todos tienen que correr. Siempre va a quedar uno en el medio. El que se queda en el medio tiene que decir, en el centro del círculo, tiene que decir lo que significa, tiene que dar una definición. Pues una pared es un muro para bla, 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 bla. Bien. Es una dinámica así bastante práctica, ¿no? Y muy amena. Y así podemos evaluar a los alumnos y ellos también se pueden autoevaluar, ¿no? Qué es lo que saben o lo que tienen que saber. Luego, evaluaciones listas para usar en clase. Bueno, yo aconsejo a los profesores de español, por ejemplo, pues, ¿por qué no inscribirse o registrarse en campusdifusión.com? Es una página de la editorial Difusión. Y en esta página pues tenéis cantidad de materiales, cantidad de recursos para enseñar, tenéis vídeos, tenéis actividades, imágenes, proyecciones y también, como no, tenéis evaluaciones ya listas. O sea, tenéis mogollón de pruebas y actividades y cosas ya preparadas para la evaluación. Es decir, que no tengo que preparar, y además con todas las correcciones, con los criterios de evaluación, es decir, es una idea, es un recurso a mí muy útil y muy práctico porque no tengo que prepararlo yo, ya está preparado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Ahí hablábamos de los criterios de evaluación, de los que pues, también vienen criterios de evaluación, ¿no? Y no es una tarea fácil de preparar. Entonces, en esa página web os aconsejo que vayáis y que la utilicéis. Plantillas de corrección, listas de comprobación. Hay un PDF que he subido y me gustaría, bueno, os he puesto algunos ejemplos de plantillas de corrección, criterios de evaluación y listas de comprobación. Allí tenéis el documento. En documentos adjuntos. No sé si podríamos abrirlo o, bueno, simplemente lo podéis descargar vosotros si queréis. Y allí en esa página, en ese documento, os he puesto varios ejemplos. Uno de ellos, bueno, los criterios de evaluación de una expresión escrita, con algunos con algunos descriptores de lo que tendrían que hacer para cada uno de los apartados que vamos a evaluar de la evaluación escrita, la presentación, sentido del texto, estructura, corrección, vocabulario, y siempre pues una carita, perfecto, bastante bien, bien, puedo mejorar, debo repetir con caritas así, divertidas. Os he puesto también una plantilla de autocorrección en la segunda página para, bueno, como una forma de corregir, para corregir a los alumnos y ayudarles a que se autocorrijan. Podéis utilizar esta, podéis utilizar otras, podéis adaptarla, es simplemente una idea. En la página 3 tenéis una lista de comprobación, una lista de control para evaluar el portafolio, ¿no? Suspenso, aprobado, notable, sobresaliente.
y en estas listas de comprobación hay una para cada apartado, suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, he puesto bueno, una lista de descriptores o de cosas que deberían hacer los alumnos para poder conseguir esa nota. Y como veis, pues no solamente es pues las evidencias de aprendizaje, pues también si está bien presentado, si se entrega dentro del plazo, los trabajos obligatorios están todos incluidos, es decir, que hay cosas que no solamente es aprender, o sea, de aprendizaje, también pues de presentación, pues, de organización, etcétera, de recursos, herramientas. Bien, vamos a seguir. Vale. Aquí tengo, bueno, un Checking Writing Work del AQA en esta página spanish.org.uk. También tenéis allí, bueno, muchísimos recursos para ayudar a los alumnos a autocorregirse también o para revisar. Antes de, por favor, entregarme el texto escrito o la producción escrita para corregir o para evaluar, por favor, Checking Writing Work. Creo que es muy importante que los alumnos, ¿no?, revisen esos trabajos, porque claro, nos van a ahorrar muchos errores, ¿no?, y muchas correcciones. Entonces allí tenéis también, bueno, un ejemplo de bueno, pues una herramienta, un recurso pues que os puede ayudar también en el proceso de corrección y evaluación. Luego hay yo utilizaba mucho en Jordania, donde estuve trabajando 5 años, con diarios de aprendizaje. El diario de aprendizaje en los que los alumnos cada 2 semanas tenían que reflexionar y escribir o hablar sobre un problema o sobre un aspecto de su aprendizaje, de todo el proceso, ¿no?, de aprendizaje del español. Entonces, yo para hacerlo de una forma más amena y más interesante, utilizaba este recurso, que es el de soundcloud.com. Los alumnos en esta página web, bueno, todos tenían una cuenta, se metían en esta cuenta y podían grabar un podcast y subirlo a esta página web, y luego me mandaban el link del podcast a mi correo electrónico o lo publicaban en un blog. Una vez que lo tenían publicado, lo mandaban y yo pues a veces lo compartía en clase, lo escuchaba en clase o a veces lo escuchaba en casa, pero muchas veces los escuchábamos, algunos, los más interesantes, los escuchábamos en clase. Y reflexionábamos todos juntos, pensábamos a ver qué es lo que podíamos hacer, qué es lo que cómo podíamos mejorar eso, etcétera. O sea, hacíamos un poco de reflexión, de puesta en común, ¿no?, de nuestra manera de aprender, y nos ayudaba pues pues eso, formaba parte de la evaluación, ¿no? Y me gustaría, bueno, vamos a escuchar un ejemplo de un podcast de una alumna que publicó y me mandó este podcast. Y yo antes de escucharlo, sinceramente, en casa, lo quería haber escuchado en casa, pero lo puse directamente en clase. Y una vez que lo puse en clase, me encontré con esta sorpresa. Entonces, me gustaría, si es posible, a ver si Emma, podríamos poner el podcast ahora y entonces lo vamos a escuchar. Sí, lo vamos a escuchar y me gustaría que, que pensaras en una respuesta a la pregunta que la alumna plantea. ¿Qué le dirías a esta alumna? Adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
Quiero añadir otro defecto mío de la lengua española, un defecto que de verdad es muy importante. Es sobre los acentos. Pues yo sé que este o esa palabra tiene acento, pero ¿dónde está? En la palabra, su lugar exactamente, ¿dónde está? Por ejemplo, la palabra difícil. Yo sé que hay un acento, pero también hay 3 is. Entonces, ¿dónde está el acento? Por eso, muchas veces tengo que hacer una verificación desde la página web o desde el diccionario antes de escribir la palabra. Pero hay otra cosa aquí. Recuerdo que en uno de mis cursos anteriores había una chica que tenía la madre española. Y esa chica nos dijo que su madre nunca utiliza los acentos cuando escriba. Entonces, si hay españoles que no Bueno, pues ya habéis escuchado. ¿Qué le utilizan los diríais, no? acentos, Yo ya os ¿por qué digo tenemos que que no había escuchado utilizarlos el podcast nosotros? en casa ni nada, lo puse directamente en clase y claro, Me cuando gusta preguntó eso, mucho todos los alumnos se saber quedaron mirándome y la yo, opinión del a profesor ver, ¿qué le digo yo a esta chica? Es que tiene sobre razón. Bueno, es simplemente un ejemplo, de una reflexión en estos diarios de aprendizaje, que la verdad es que son muy útiles porque, bueno, allí podemos ver un poco pues, los aspectos en los que los alumnos están más interesados, los que tienen que mejorar, sus preocupaciones, etcétera, ¿no? Y se puede hacer pues, dentro de la clase, de una forma integrada. Etcétera. Entonces ver, pues bueno, pues podemos hacer esto, hay unas páginas web muy interesantes para practicar, miraros, pues venga, os voy a explicar las reglas de acentuación. Sí, es verdad que los españoles algunos no escriben, pero entonces se puede hacer un poco de discusión, debate, etcétera. Pero es interesante. Entonces, bueno, los alumnos compartían diferentes problemas, diferentes aspectos. Vamos a seguir adelante. Bueno, los diarios de aprendizaje podría ser otra forma de evaluar, ¿no? Un recurso. Y como veis, pues mirad qué práctico y qué fácil es utilizarlo en clase. Si tenéis ordenador, por ejemplo, y reproductor de sonido, pues estupendo. Bien. Coevaluación y autoevaluación. Es importante integrar eso, un poco lo que es la coevaluación, que se evalúen los alumnos entre ellos y también la autoevaluación, que se autoevalúen los trabajos. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que hacía era el museo de la clase. Es una actividad, ellos, los alumnos, me entregaban las producciones, por ejemplo, estoy hablando ahora de textos escritos. Entregaban los textos escritos, cualquier trabajo que yo les había mandado de deberes, me lo entregaban y yo los colgaba por toda la clase, los repartía y los ponía así como en un museo, como si fueran cuadros repartidos por toda la clase, ¿no? Entonces los alumnos, y luego a cada uno le daba un post-it y les pedía que se levantaran, que leyeran los trabajos y que escribiesen un feedback, ¿no? O una corrección a alguno de los textos, ¿no? Entonces se levantaban, iban leyendo y con un post-it pues iban escribiendo un comentario, un feedback, una corrección, algo, y lo iban poniendo al lado de los textos que estaban en la pared. De esta manera pues se coevaluaban los alumnos y me parecía súper práctico porque no tenía que hacerlo yo. Luego recogía todos los trabajos escritos y pegaba, como ya tenía los post-its pegados en el papel, pues me servían a mí después para la corrección, o para hacer el feedback, o para ver realmente lo que los alumnos saben corregir de los otros textos. Entonces es muy práctica. Tus propios criterios de evaluación. También es importante, ¿por qué tengo que hacer yo los criterios de evaluación? ¿Por qué no los negociamos en clase? ¿Por qué no los creamos? A partir de los textos, por ejemplo, muchas veces yo lo que hacía era coger
5 textos, uno muy bueno, uno muy malo y luego por allí el cuarto, el tercero, el segundo, pues normales. Y entonces les pedía que los leyeran y que los pusieran en orden, del mejor o sea, del mejor, del el texto que creen que está mejor escrito al que está, bueno, pues al que tiene que, el que no está tan bien escrito, ¿no? Entonces los ponían en orden y a partir de allí decíamos, bueno, ¿por qué habéis decidido que este es el mejor y este no? ¿Cuáles son los criterios? ¿En qué os habéis basado? Entonces allí, pues nosotros sacábamos pues todos los criterios de evaluación, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta a la hora de evaluar un texto escrito, por ejemplo, o una producción escrita, o oral, quiero decir, depende de lo que, bueno, pues lo que estemos trabajando, ¿no? O queramos evaluar. La coevaluación hamburguesa, esta me gusta mucho. Aquí os pongo un ejemplo de coevaluación hamburguesa. Aquí tenéis, bueno, yo una actividad que he hecho en clase, simplemente, bueno, pues los trabajos escritos, me los entregan, diferentes trabajos, los mezclo y los reparto. Y entonces cada uno tiene un texto diferente, el texto de un alumno diferente. Si hay 10 alumnos, los 10 alumnos han hecho una tarea escrita, las recojo, las mezclo y las reparto así, aleatoriamente, y a cada uno pues le toca el texto de un alumno diferente. Entonces allí el nombre, escribe el alumno que es el que está evaluando, escribe su nombre, la fecha, el día y estoy evaluando. ¿Qué está Estoy evaluando y pone el nombre del trabajo que está evaluando. Entonces ahí tenemos el bollo, la hamburguesa y el bollo. Entonces en el bollo el alumno tiene que escribir algo positivo del texto. La hamburguesa es algo en lo que tengo que trabajar más. El alumno escribe algo en lo que su compañero tiene que trabajar más, en el que tiene que mejorar del texto escrito que está evaluando. Y por último tiene que decir otra vez algo positivo, otra cosa positiva del texto. Es la forma de la hamburguesa, el bollo, hamburguesa, bollo. O sea, empezamos con algo positivo, algo en lo que tiene que mejorar y luego algo positivo. Muy importante hacerlo de esta manera. Siempre acabar, ¿no? Con algo, empezar y acabar con algo positivo. La parte más dura o, bueno, pues que no gusta tanto quizás, en la que, ¿no? Pues esa ponerla en el medio. Entonces, bueno, luego grapaba la coevaluación hamburguesa con el texto y entonces yo me llevaba a casa todos los textos escritos con la evaluación que había hecho uno de los compañeros. Y allí podía ver, pues bueno, lo que habían escrito y luego pues se lo devolvía al propietario. El texto que había hecho se lo devolvía y el alumno podía leer pues los comentarios que le había hecho el compañero. Muy divertida esta. El semáforo, otra cosa que, bueno, el semáforo lo tenéis en el PDF, en una de las páginas tenéis un ejemplo de semáforo. Es bueno, es una herramienta, bueno, esta actividad, así resumiendo, a ver, no sé si la podréis ver, si la tenéis ya descargada o no, pero en el PDF, en el semáforo, tenéis el rojo, que está como, atención, cuidado. Tenéis el ámbar, ¿no? Que es el, hey, cuidado que, a ver, esperad, que voy a buscar porque si no, aquí. Aquí. El semáforo, exacto, que lo tenéis en la página 4. Tenéis el color verde, que significa muy bien, el ámbar, el regular, y el rojo, insuficiente. Entonces, bueno, pues una hoja de autoevaluación. El alumno escribe su nombre, la fecha, el curso español, el nombre, profesor, y luego aprendizaje, trabajos escritos. ¿Qué tal mis trabajos escritos? Entonces ahí tengo ahí 3 colores. Entonces cada alumno tiene que poner una cruz en el color, bueno, pues si él cree que los trabajos escritos lo está haciendo muy bien, que ha entregado más del 60%, que está sacando muy buenas notas, etcétera, pues se pone allí muy bien. Que ve que es regular, que no está muy, pues ahí se pondrá en el ámbar. Y si ve que es insuficiente, que no llega, que tiene que mejorar mucho esa parte, ¿no? Pues se pondrá
una cruz allí. Al final, cuando ya se han puesto todas las cruces en las actividades gramaticales, participación, no solamente se evalúa el aprendizaje, también la actuación del estudiante, al final el alumno se pone un círculo en muy bien, regular o insuficiente, en el estado actual en el que está, y 3 objetivos que se tiene que marcar para poder llegar a muy bien, ¿no? Al más del 60%, que es lo que tiene que hacer para mejorar. Otra actividad es la de mi compañero invisible. Esta me gusta mucho, básicamente porque, bueno, ahí tenéis un ejemplo también en el PDF, en la que los alumnos, yo lo que hago es en un nombre, perdón, les doy a cada uno les doy un papelito, ¿vale? Un papelito en blanco y les digo que escriban su nombre. Recojo todos los nombres, los envuelvo así, bueno, hago unas bolitas para que no puedan leer el nombre pues del papel y los mezclo y luego cada uno se levanta, los alumnos, y cogen un papel diferente. Entonces a cada uno le tiene que tocar un nombre, el nombre de un compañero diferente. Cuando ya tiene cada uno el nombre de un compañero diferente, les digo que tienen 3 semanas, 2 semanas o un mes, depende, para observar a su compañero. Pero es su compañero invisible, es decir, no pueden decir el nombre de la persona a la que están observando. Y la persona que está siendo observada no puede saber quién le está observando. Todos se tienen que observar, todos tienen el nombre de un compañero. Entonces observan durante 2, 3, 4 semanas, depende del tiempo que vosotros decidáis, y lo que tienen que hacer es simplemente ver, os he puesto una guía en los documentos adjuntos, vais a ver que tienen que observar la participación y comportamiento, ¿no? Llega siempre puntual a clase, tiene una actitud positiva, le gusta aprender español. Entonces, hay varias preguntas orientativas para la observación. Expresión oral. Pronuncia con claridad, utiliza las estructuras gramaticales que ha aprendido en clase, por ejemplo, estrategias y recursos, usa el diccionario en clase, ayuda a otros compañeros cuando lo necesitan. Entonces, después de 3 semanas, yo aquí tengo 3 semanas, escribí una carta anónima. Entonces, cada alumno tenía que escribirle a la persona que había observado una carta anónima, recogiendo algunos de los datos y observaciones que había recogido o que había observado en estas 3 semanas. Y escribía una carta con su impresión, opinión general sobre su actuación en clase, la del compañero, basada en la observación, algunos comentarios positivos, algunos comentarios sobre los aspectos que tenía que mejorar el alumno y algunas ideas o sugerencias para mejorar y progresar en su aprendizaje. Entonces les ponía, eso sí, incluir siempre comentarios positivos y constructivos. El objetivo de esta actividad es simplemente ayudar al compañero en su aprendizaje. De verdad, chicos, que esta actividad es súper práctica, súper divertida y, bueno, a los alumnos les gustaba. Bien. Más ideas, ya casi. Y copiamos e incorporamos. A veces cuando ponemos un examen, ¿no? Los alumnos están separados, no pueden hablar con nadie. Yo algo que hacía muchas veces después, algo que hago muchas veces después de un examen, cuando le han hecho un examen individual, es decirles, mira, tenéis 3 minutos ahora mismo para, al final del examen, cuando han terminado todos, les digo, mira, chicos, 3 minutos para comparar vuestras pruebas, para comparar y para preguntar aquellas cosas, pues, que no habéis entendido o donde habéis tenido más dificultad. Lo interesante es que cuando hacían esto después del examen, 3 minutos les dejaba, los alumnos no iban pregunta por pregunta mirando todo. Los alumnos se centraban en las cosas en las que habían tenido más problemas. Y lo más interesante es que el otro alumno no le daba la respuesta exacta, le daba explicaciones. Decía, mira, esto es un ser, no es estar. ¿Y por qué? Porque tal, porque cual. Era súper interesante. Era una fuente de retroalimentación súper interesante porque podía ver que después del examen, en vez de copiar, incorporaban los alumnos. Es decir, se ayudaban, se explicaban, se hacían comentarios, se daban explicaciones de por qué era ser y no estar, o indicativo, subjuntivo, pretérito indefinido. Interesantísimo. Después de un examen que habían hecho de forma individual, ¿no? No copiaban, sino que incorporaban, se puede hacer. LAN 8 es una página web
de la que me habló una alumna, que es una, bueno, Let Our Community of Native Speakers Support Your Language Learning. Es una página web que os aconsejo que utilicéis, los alumnos la utilizan pues para que les ayuden a corregir otras personas nativas sus producciones escritas. Una alumna, por ejemplo, que tengo yo inglesa, publica sus textos escritos en esta página web y los españoles que están conectados a esta red social le contestan haciéndole correcciones al texto escrito y se lo corrigen. Y luego me lo da a mí. O sea, pero cuando ya me lo ha dado a mí, otras personas lo han leído, lo han revisado, lo han corregido. Me facilita mucho ese trabajo. Como veis, lo explica muy claramente esta alumna aquí en el PowerPoint, ¿de acuerdo? Antes de escribir, debes crear una cuenta, elegir tu idioma materno y elegir uno o dos de los idiomas que estudias. Luego puedes escribir un texto pequeño, si quieres, traducirlo en tu idioma y lo van para que lo corrijan otras personas, ¿no? Los hablantes del idioma que estudias corrigen el trabajo escrito, en general subrayan los errores y escriben las correcciones en un color. Todo esto te lo hacen las personas que están conectadas a esta página, bueno, que tienen una cuenta en esta página web, en esta red social. Luego, claro, son españoles, por ejemplo, que aprenden inglés. Entonces, los españoles que corrigen los textos de los ingleses tienen que corregir los textos de los españoles, ¿no? O sea, es un intercambio. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una explicación bien clara de una de mis alumnas. Eso es lo que me escribió una alumna sobre esta página. Bien, ya vamos terminando. Completa tu feedback. Otra actividad que hago, por ejemplo, muchas veces, después de corregirles un texto, yo les pongo excelente, hay que mejorar, ¿no? Excelente las cosas que han hecho muy bien y hay que mejorar las cosas en las que tendrían que mejorar, que tendrían que hacer mejor, ¿no? Entonces les pongo así en un sello que tengo yo, que lo pego así en el papel. Y luego les pongo unas flechitas y voy poniendo, excelente, ideas claras, bien organizadas, buen uso del presente, subjuntivo, las cosas que han hecho bien. Y una flechita sin nada. Y luego las cosas que hay que mejorar, falta una conclusión final, acuérdate de tu amiga Carolina para que no escriban la clase diferente con dos, etcétera. Les escribo allí un feedback y luego, cuando se lo entrego, les digo, ahora tú completa las flechitas que están vacías, en las que no he escrito nada. Di algo de tu texto que has hecho muy bien y algo en lo que tienes que mejorar. El alumno tiene que escribir otra cosita en esa flechita. Esa es otra actividad. O sea, yo no hago todo el feedback, el alumno también hace el feedback. Una actividad pues muy fácil. Padlet, bueno, voy a ir terminando. El Padlet es otra, red social, es una página en la que te permite crear un muro. Ahí tenéis el muro. Y es un muro que podéis compartir con vuestros alumnos. Los alumnos tienen la página, tienen el link para acceder a este Padlet, a este muro, y yo les pido a veces pues, que en el muro escriban algunas reflexiones, que las compartan. Entonces aquí, por ejemplo, creé un muro para la autoevaluación, que estoy aprendiendo en mi clase de español, qué cosas tengo que mejorar, qué puedo hacer, hay un error allí, qué cosas tengo, que mejorar, que puedo, ahí hay otro, hacer para mejorarlas, ¿no? Entonces ahí vemos algunos alumnos que han escrito, Rosy, Lidia, Kasha, pues han escrito algunas reflexiones. Ese padre de ese muro es público, yo lo puedo ver cuando quiera, desde mi casa, desde el instituto, desde donde trabaje o desde donde sea. Y el resto de los compañeros también pueden ver las reflexiones de Lidia puede leer las reflexiones de Rosy, las de Kaisha y se comparten, ¿no? Y es público, es un muro. Y podemos, crear pues estas preguntas, pero podemos crear otras preguntas, podemos hacer lo que queramos, ¿no? O sea, imaginación al poder. Y bien, y ya para terminar, ya la última actividad que os voy a presentar es el completa tu mural. Yo muchas veces en clase pues hago un mural, en plan así un papel muy grande en mural o en la pizarra y muchas veces pues creo que es importante que los alumnos sean conscientes de lo que están aprendiendo, de los objetivos de la unidad, de los temas, vocabulario, gramática, lo que se está trabajando en cada unidad, de los trabajos que han hecho. Hay alumnos que faltan a clase, que se han perdido actividades, que han perdido cosas, que no sabe, o sea, que tienen que hacer un catch-up, ¿no? Tienen que ponerse al día.
Entonces, entre todos creamos un mural, ¿no? Entonces, de forma individual, primero, pues ahí apuntan lo que han aprendido en la unidad 1, ¿no? Los temas, la gramática, etcétera. Y luego se comparten y luego en la pizarra se ponen en común y cada uno ve pues, lo que hemos hecho en el curso hasta el momento en el que nos encontramos, ¿no? Las tareas, los deberes, etcétera. Y luego, bueno, pues cada uno tiene que decir lo que puede hacer muy bien, lo que no, donde tiene que mejorar, etcétera. Y luego también comparto, bueno, pues qué puedo hacer para mejorar. Recurso, ¿cómo? También les doy allí esta ficha para que ellos pues den ideas, ¿no? Para la estructura, para la fluidez, para el vocabulario, para la confianza, para la gramática. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué recursos? ¿Cómo? Y allí pues se comparten, se hace todo este mural. Todo esto se hace en clase. Bien, pues yo creo que ya hemos terminado. No sé si tendréis alguna pregunta. Yo os he puesto unas fotos, por cierto, de los sellos que utilizo. Bueno, en todo el PowerPoint ya habéis visto estos cuadraditos, estos sellos que utilizo para las producciones escritas, ¿no? Donde pone genial, excelente, hay que mejorar, muy bien, bien, sigue así. Y les pongo los sellitos allí, les marco las producciones escritas, ¿no? Con los sellitos estos y son, bueno, pues muy divertido. Y yo creo que ya he terminado. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Ahí tenéis mi página, mi, bueno, correo electrónico, por si queréis escribirme, compartir algo conmigo. Y adelante. Sí, la gamificación, el recurso este lúdico, los juegos, etcétera. O sea, hay que hacer la evaluación. Creo que hay que hacerla de una forma lúdica, interesante, dinámica, como parte de la enseñanza y aprendizaje de una lengua, no como algo separado o algo que crea estrés. No, deberíamos y no sé si hay alguna pregunta, si tenemos tiempo para preguntas o terminamos ya la sesión. O sea, habíamos empezado como 10 minutos tarde, así que bueno, hemos cumplido más o menos con la hora. Sí, gracias Javier, pero sí, si alguien tiene preguntas, tenemos un par de minutos para preguntas, así que adelante. Sí. No sé si puedo, ¿cómo puedo? ¿Pueden participar para? No sé si Es alguien. complicado si ellos no tienen micrófono y todo, es complicado darles el micrófono para un par de minutos, Vale, pero pueden palabra, escribir vale, vale. en el chat Si box. quieren escribirlo en el chat o algo, si alguien tiene una pregunta en particular y si no, pues como queráis. Si algo no ha quedado claro, he ido un poco rápido, también es la primera vez, tengo que confesar que doy una charla de esta, o sea, una sesión de formación online, entonces, bueno. No, lo Estupendo. hiciste bien, así que bueno, creo que todos lo disfrutaron y sí. Estupendo. Es que, claro, hablar con el ordenador Así que sin si verme alguien y tiene yo preguntas, y es un poco raro, entonces no sé si ha quedado. Vale, claro, bueno, veo que Estel, Jenny, todo. Perfecto, pues oye, pues me alegro muchísimo. Y nada, bueno, tenéis mi correo electrónico y cualquier cosa, pues ya sabéis. Ah, bueno, para lo que necesitéis. bueno, perfecto, gracias a todos. A ver.